Amados, bendiciones, bienvenidos una vez más. Gracias por estar allí pendiente de todos nosotros, gracias por estar dispuesto para recibir este mensaje en este día, un día maravilloso en el cual la palabra que vas a recibir cambiará tu vida por completo. Prepárate junto al resto de tu familia, el resto de los que habitan junto contigo ahí en tu hogar, en tu casa donde estás. Llámalos, hazles saber allí porque vamos a estar orando y que es el momento pues de recibir la palabra. Así que no dejes a ninguno para que todos reciban el mismo alimento, la misma palabra, y a fin de que todos nos podamos entender, porque sorprendentemente a veces cuando alguien en específico le dice algo a la otra persona, cree que es por su propio o su propia opinión que se lo está diciendo, pero cuando lo escuchamos a veces y entendemos que es general, que viene de Dios y que viene de parte de la palabra, parece que todos aceptamos tales cosas. Así que invita pues al resto de tu familia, hazles saber que llegó la hora para recibir este mensaje. A los que no conviven contigo, pero que también sabes que necesitan la palabra, mándale un mensaje, hazle saber pues que ya estamos listos para comenzar este gran mensaje que tiene el Señor hoy para todos los que le aman, los que le buscan, que le van a transformar el corazón. Quiero agradecerle a usted todo su apoyo, toda su ayuda que nos ha dado hasta ahora, a todos mis hermanos, seguidores de nuestra iglesia, que nos congregamos acá, seguidores en nuestras redes sociales, seguidores en nuestro canal de YouTube, a lo cual yo le pido que si usted no se ha suscrito, pues usted se suscriba, comparta este mensaje con alguien más. Déjele saber de alguna manera pues que estamos predicando la palabra del Señor y que esto pues ayuda a cambiar vidas, a superar sobre todo esta situación de crisis que tenemos hoy día, mucha gente involucrada con depresión y todas estas cosas, porque al sentir la impotencia de no poder hacer nada, al sentir pues y ver que todas las cosas salen torcidas y cada día se manifiesta más la maldad, creemos que ya no podemos hacer nada, pero si nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo, estamos seguros de que vamos a salir adelante. Como así usted ha creído que Él lo puede sanar, así como ha creído que lo puede prosperar, también puede cambiar cualquier otra situación que usted esté pasando ahorita, ya sea de discordia en medio de la familia, de diferencias que pueda tener con su pareja o con algún miembro de la familia, con sus hijos inclusive, y con todo lo que está pasando en todo el país y en todo el mundo. Pero el Señor, estoy seguro, Él tiene el control de estas cosas, pero nos toca a nosotros también operar y esforzarnos para llevar a cabo los sueños que Él también está poniendo, porque lo que va a hacer el Señor siempre lo ha hecho con un hombre, lo ha hecho, cuando digo hombre, me refiero a la raza humana, pues. Entonces, siempre lo ha hecho con alguien. Usted lee su Biblia y va a ver que desde el principio siempre el Señor escogió a alguien para hacer lo que Él quería hacer. Y le voy a decir en este momento, como le dijo Mardoqueo a Esther, y quién sabe si para esto, para levantar este país, para salir adelante, para crear cosas nuevas, para hacer algo, te ha llamado el Señor en esta hora y en este momento. Por eso es necesario que todos nosotros estemos hoy frente a las pantallas mirando pues este mensaje que tiene el Señor para nosotros. Agradecido de todos mis hermanos, de todos nuestros hijos nacidos en esta casa y añadidos inclusive posteriormente hasta ellos lleguen una gran bendición donde quiera que se encuentren en el extranjero, en todos los países en los cuales pues se han establecido a consecuencia de esta diáspora que hemos vivido, o que simple y llanamente decidieron pues irse a otro país porque el Señor tiene un plan para con ellos en donde quiera que están. Así que llegue hasta ellos pues esta gran bendición, siéntanse amados en el Señor, siéntanse de verdad en nuestras oraciones. Si alguno tiene necesidad de oración, no deje de solicitarla allí mismo donde usted va a recibir este mensaje, puede hacer la petición del Señor de oración, o a través de cualquiera de los medios establecidos pues por nosotros en las redes sociales. Usted puede pedir la oración y estamos dispuestos para orar. Hay mucha gente con mucha necesidad y hasta ellos pues estamos dispuestos a llegar. Así que también si quiere apoyarnos, quiere ayudarnos en cualquier otra cosa que tenga a bien pues el Señor poner en su corazón ese sentir, no duden en contactarnos para entonces nosotros pues orientar ese apoyo y esa ayuda que usted nos quiera dar en este momento para que se use justamente para establecer el reino sobre la tierra, para alcanzar más almas para el Señor, para hacer la voluntad del Señor sobre esta tierra. Allí donde estamos pues vamos a orar, vamos a poner esto en las manos del Señor, vamos a hacer posible
que los cielos se abran y que puedan ser escuchado nuestro clamor, y hoy pues podamos recibir esta bendición también de parte del Señor. Dios de cielo y mar, Dios de tierra y mar y cielo, a ti, Señor, creador del cielo y la tierra, quien nos creó a nosotros y no que nosotros nos hayamos creado a nosotros mismos, que puso cada cosa en su lugar, así como puso la luna, el sol y las estrellas, así también nos has colocado a nosotros, Dios poderoso, en cada uno de los lugares donde nacimos o donde permanecemos, así como nos llevaste a la iglesia o al lugar donde nosotros hemos de despertar y poner por obra el propósito que has puesto en nuestro corazón. Así entendemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, que tú eres para nosotros como el aire que respiramos, que tú eres para nosotros como el agua que necesita nuestro cuerpo para vivir, que tu palabra ciertamente es el sustento como el alimento que llega hasta nuestro estómago para nosotros tener la fuerza y poder caminar. Pero cada día, Señor, reconozco que sin tu Espíritu, sin tu presencia, sin tu unción, no puedo hacer nada, pues tú eres el que me das a mí la fortaleza, Señor. Me das la sabiduría, me das el entendimiento para hallar fuerza y dar los próximos pasos que yo debo dar, para levantarme si estoy enfermo, Señor, para hacer y decir aquellas cosas que debo decir en el momento oportuno, para mirar aquellas cosas que antes no había visto y que aún otros tampoco han podido ver. A ti, pues, te reconozco, Señor, como mi Dios, mi único y suficiente Salvador, mi Señor Jesucristo, que viniste a esta tierra, Señor, y habiendo yo pecado, habiendo sido objeto del enemigo que ha querido robar mi alma, viniste tú, Señor, y crucificado en una cruz, conforme se había profetizado y se había hablado de ti, derramaste tu sangre, Señor. Y esa sangre vino a ser el pago de nuestra expiación, el pago de nuestros pecados, el pago de nuestras enfermedades, el pago de nuestras maldades, nuestras rebeliones, Señor, fueron reflejadas y cargadas sobre ti. Así pues fuiste tú a la tumba, Señor, pero al tercer día resucitaste, para que todo aquel que creyera en ti supiera que así como tú resucitaste, también nosotros lo haríamos, Señor. Por lo tanto, si hoy hay alguien que tiene padecimiento de enfermedades, sepa que se puede levantar en el nombre de Jesús. Si hay alguno que tiene necesidad de escasez de alimento, sepa que asimismo tu mano no se ha cortado, Señor, para sustentar a tu pueblo como lo sustentaste en el desierto durante 40 días con maná. Asimismo, Señor, asimismo, aquel que hoy, Señor, no entiende que aquel que hoy se encuentra en aflicción, en tristeza, aquel que hoy, Señor, se encuentra impactado, agobiado, Señor, por todo lo que está ocurriendo, aquel que se encuentra en depresión y hoy su mente entenebrecida y no le permite, Señor, hacer algo diferente, salir y entender que tú eres la salida y que tú eres el camino, mi Señor Jesucristo. Y yo te pido hoy que tú puedas, Señor, desde los cielos, abrir las ventanas, derramar de tu unción y conforme dijiste, Señor, que tú vendrías a nosotros, pues usaste al profeta Ezequiel para entonces decirle al pueblo que tú vendrías como rocío y nos lavarías de toda nuestra inmundicia y quitarías el corazón de piedra y pondrías un corazón de carne y en él colocarías tu Santo Espíritu. Asimismo yo te pido, Señor, que pongas pues de tu Espíritu en nosotros, porque dijiste también a Moisés que en este tiempo tú levantarías a profetas que llevarían de tu Espíritu y no tendría ninguno necesidad de enseñarle a Jehová a otro, sino que tú mismo te revelarías a cada uno de nosotros. Pon pues en ellos el poder ver de tu gloria y de tu poder y de saber que toda tu palabra se va a cumplir en nosotros.
porque necesitamos hoy más que nunca de ti. Necesitamos ojos abiertos, necesitamos oídos despiertos, Señor, para poder hacer y cumplir tu voluntad, porque solo, Señor, no lo podemos hacer. Vivimos, Señor, agobiados por emociones, sentimientos, noticias que recorren a diario, Señor, todo el mundo. Y todas ellas nos hablan del mal, todas ellas nos hablan de la imposibilidad, todas ellas nos dicen que vamos, Señor, a padecer. Pero ninguna de ellas está reflejando tu poder y tu gloria, la cual declaramos, Señor, sobre todo el pueblo que te cree, para levantarlo, para levantar un ejército que tendrá victoria y que alcanzará, Señor, llegar a la meta donde tú le has establecido. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, en tu palabra, creemos en tu promesa, creemos que nuestra Biblia es tu palabra que dijiste desde antes de la fundación del mundo, y que toda ella se va a cumplir, y creemos entonces que estaremos en tu presencia, por lo cual no habrá nada que nos detenga, y victoria tendremos, Señor, en todo lo que haremos. En el nombre poderoso de Jesús, hoy yo te doy gracias y te bendigo, porque sé que harás algo grande, porque sé que harás algo poderoso, que aun cuando lo vieren nuestros ojos no lo creeremos, pero sabemos que tú estás con nosotros. Tú no nos has dejado en ningún momento, y aquel que ha creído, Señor, lo has prosperado, lo has levantado y lo seguirás haciendo a todo aquel que siga creyendo. Y aún los que no creían, cuando se vuelvan a ti, también recibirán de lo mismo que nosotros recibimos. Seguro de esta victoria, declaramos hoy, Señor, que es un día de gloria, que lo bueno y lo grande, lo glorioso tuyo está por venir, y lo veremos con nuestros ojos. Nos levantaremos y daremos gloria al único Dios, al único y suficiente Salvador de toda la humanidad. A ti pues sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la adoración por los siglos de los siglos. Sea pues esta generación y toda esta iglesia una ventana para mirar las maravillas de todo lo que tú harás, en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, levante su mano allí donde está y diga conmigo: al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios, y ella está llena de bendición, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Solía escuchar de mi papá que los viejos, decía él, en la antigüedad, cada vez que daban una palabra decían que su palabra era un contrato y su palabra se cumplía, por lo cual era tan respetuoso la palabra que se daba que de alguna forma pues impactaba la vida de aquel que aceptaba tales cosas. Es así como entonces había como un código, leyes que eran orales, no escritas. Así como habían también las leyes escritas, habían también las leyes orales. Mi Biblia dice que en aquel tiempo, en la antigüedad, para que alguien se comprometiera como evidencia de que se había llegado a un acuerdo o tenían un contrato, un convenio entre ambas partes, el uno le daba la sandalia al otro, en virtud o en reconocimiento de que verdaderamente ese compromiso había que cumplirlo. Así se establecieron códigos orales que estaban sobre la sociedad, sobre aquellos que compartían aquellas cosas, aunque no estaban escritas, pues entonces eso se respetaba. Y llegó un momento, o ha llegado un momento, en que muchas de esas cosas que no están escritas, que son netamente orales, son de mayor peso legal que lo que está escrito. De hecho, nosotros conocemos un dicho y decimos que la costumbre se hace ley, pues muchas de las leyes son hechas producto de las costumbres, de la práctica que llevamos a cabo y de las conveniencias que tienen las personas o los grupos de personas, las sociedades en las cuales nosotros nos desenvolvemos.
Así que ellas llegan a pesar de forma tal que son las que van de alguna forma moldeando el estilo de vida en el aspecto judicial, en el aspecto de vida, en el aspecto social y aún en el aspecto moral. Y esta es una de las partes más afectadas, la parte moral, porque antes, si bien es cierto que respetábamos mucho la palabra, hoy en día difícilmente se respeta. Por el contrario, la gente ha comenzado a prometer lo que no está dispuesto a cumplir, y siendo la costumbre de hacer algo sabiendo o conociendo que eso está establecido como costumbre, pero al no haber nada escrito, la gente se basa en que alguien más puede aceptar esa parte oral, y lejos de estar dispuesto a cumplirlo, lo usa nada más para defraudar. Así que muchas de estas costumbres son establecidas y hay gente pues que no está dispuesta a cumplirlo. No obstante, los que las establecían, los que las llevan a cabo, han tratado en todo momento que la costumbre o lo que se decide verbalmente venga a ser lo que rige la vida de las personas. Y muchas veces esas costumbres o esas leyes verbales que se establecen quieren pasar o se pasan por encima de lo que ya está establecido legalmente. Ocurre constantemente. La ignorancia, el desconocimiento de esas leyes hace inclusive que nosotros las estemos violentando constantemente. A veces el conocimiento oral de esa ley hace que inclusive llevemos a cabo la aprobación de leyes que luego serán escritas y que llegan entonces a ir en contra de leyes o principios de vida que llegan a ser o son más importantes que lo que en ese momento se está estableciendo como costumbre, como ley verbal, como ley de aceptación. Es así como los grupos anárquicos vienen y surgen, entonces establecen sus propias reglas y aunque no están escritas, tú tienes que respetarlas, tú tienes que obedecerlas, a pesar de que eso va en contra de principios de vida, principios morales, principios sociales, principios inclusive financieros, desde todo punto de vista. Pero la gente se va acostumbrando y se va sometiendo a ello. Cuando surge alguien para poder anular eso o para cambiar eso o establecer lo que realmente debe existir o debe corregir o dirigir, guiar nuestra vida, vamos a encontrar inconvenientes y vamos a encontrar quienes se levanten entonces contra aquellas personas que tratan de establecer lo que en principio debe ser. Y cuando alguien le quiere poner los correctivos que son necesarios, surge el grupo que normalmente se desenvuelve según ellos para levantarse en contra de estos, porque eso le produce a ellos algún interés, algún beneficio que luego a costa de los demás se van a aprovechar de su aplicación. Por eso hoy día tenemos nosotros corrupción, tenemos una serie de actividades, una serie de movimientos que se llevan a cabo donde todo el mundo sabe que son ilegales, pero terminan aceptándolo o terminan haciéndose cómplices de esa situación. En un momento determinado, la aparición de nuestro Señor Jesucristo ejerciendo su ministerio, genera una controversia con todas las autoridades que estaban en ese momento. Los fariseos, los judíos que tenían su reglamento, ellos eran regidos por la ley escrita que había dejado Moisés, pero además de eso existía la ley verbal, oral. Y llegó un momento en que la ley oral establecida por los ancianos, por los miembros del Sanedrín, por los líderes religiosos, porque la vida de los judíos en Israel es toda religión, está basada en todo lo que estableció el Señor. Pero a causa de que algunas cosas de las que estaban establecidas no le beneficiaban particularmente, fueron entonces establecidas una serie de reglamentos a partir de ellos que son orales, no están escritas,
pero que llegaron a tener una mayor supremacía sobre lo que estaba escrito. Por lo cual, la ley escrita de Dios pasó a un segundo lugar. Y era más importante el cumplimiento de lo que los ancianos o los que eran líderes religiosos habían establecido. Cuando Jesús hace la aparición en escena, viene a contradecir aquellos que estaban establecidos oralmente por los ancianos en muchas cosas, porque esto no beneficiaba a lo que era el reino o no estaba acorde con las leyes que el Señor había establecido desde un principio, sino que venía a traer beneficio para ese pequeño grupo, para aquellos que diciendo que tenían la autoridad, querían mantener la supremacía de ella y no le podían permitir al pueblo salirse de ello, dejar de cumplir de ello, porque serían ellos perjudicados y dejarían de recibir los beneficios que ellos mismos habían establecido bajo el pretexto de que era una ley de Dios y que se tenía que cumplir, aun cuando ella no estaba escrita. Ese es el momento, uno de estos choques se genera justamente cuando Jesús está con sus discípulos y ellos están comiendo en ese momento. Se acercan, dice mi Biblia, en el libro de Mateo capítulo 15, dice que se acercaron los fariseos, los judíos, los escribas y fariseos, se acercaron a Jesús para decirle lo siguiente. Mateo 15, 1 y 2, le dice allí que le dicen lo siguiente. Maestro, lo llaman inclusive a Jesús. Maestro, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Contradiciendo, esto es lo que quiero que haga usted énfasis en esto que le voy a enseñar hoy. Contradiciendo así las reglas, las normas, las leyes, pero allí mi Biblia dice las costumbres de los ancianos. ¿Por qué ellos están comiendo con las manos sin lavarse? Si al comer con las manos sin lavarse están quebrantando las costumbres de los ancianos. Cuando usted lee su Biblia, va a encontrar, al menos yo veo acá, es una de las pocas, si es que existe otra, donde Jesús responde inmediatamente con otra respuesta que pone en evidencia lo que realmente son ellos como tal, y no tienen ningún derecho a exigir una cosa que ellos la usan para contradecir o para ir en contra de lo que Dios realmente estableció. Porque Jesús en el versículo 3, Jesús le dice o le pregunta a ellos inmediatamente, en vez de responderle porque ellos comen con las manos sin lavarse. Escuche, mi Biblia no dice que ellos tenían las manos sucias. La Biblia dice que ellos le dijeron que comían con las manos sin lavarse. O sea que la norma de higiene permanecía. Y no era que Jesús le estaba rechazando, pero quiero que observe las escrituras y allí mismo le dice, así como rompen la costumbre de los ancianos, también ellos lo que le dicen es que comen sin lavarse las manos. ¿Por qué no se lavaron las manos antes de comer? ¿Y por qué era esto? Porque ellos tenían una costumbre establecida, que cada vez que alguien fuese a comer tenía que lavarse las manos, era un ritual. Y había inclusive una forma específica. No podías meter las manos en un recipiente con agua. Tenías que echarte las manos con los pulgares hacia arriba, de manera tal que cuando entonces cayera las manos, te llegara hasta las muñecas, hasta acá atrás, te pudieses lavar. Y había inclusive establecido hasta una cantidad de agua con la que te ibas a lavar. Era más o menos el equivalente al tamaño, decían ellos, a un huevo y medio. Con eso te tenías que lavar las manos, y había inclusive quienes se lavaban las manos cada vez que iban a recibir un plato. Si estaban comiendo en ese momento y habían 3 platos, ellos se lavaban las manos 3 veces, porque eran más ritualistas que cualquier otra cosa. Entonces Jesús, cuando ellos observan esto, observe, por eso le insisto y le digo, no le dice que tienen las manos sucias, porque eso no significaba que sus discípulos no se hubiesen lavado las manos, sino que no se las lavaron como ellos lo habían establecido.
La situación que se generaba era esa. A ellos no les preocupaba que se pudiesen haber lavado las manos de cualquier otra forma. El no haberlo hecho como ellos dijeron era lo que estaba generando el problema. Y eso le iba a permitir a Jesús seguir poniendo en evidencia algunas cosas que luego ellos no querían aceptar. Entonces Jesús inmediatamente los confronta, no media palabras con ellos, sino que va directamente y le dice a esta gente, le dice a los que le están preguntando, lo están abordando en ese momento, le dicen a ellos, le dice Jesús: ¿y por qué vosotros anuláis el mandamiento de Dios? Y pasa inmediatamente, sin dejar que ellos hablasen, pasa inmediatamente Jesús a explicarle por qué ellos están violentando la ley de Dios. ¿Y por qué le dice? ¿Y por qué vosotros con vuestras costumbres estáis anulando el mandamiento de Dios? Porque cuando tú le dices a alguien que está en la iglesia, o él dice y declara que lo que tiene allí para ayudar a su papá y a su mamá o a cualquier otro, le dice que eso es corbán. Corbán era una palabra que comprometía al que la declaraba con una simple frase, que eso no se lo podía dar a más nadie, sino que lo entregaba en el templo, se lo entregaba a las autoridades religiosas. Entonces, si el papá o la mamá tenía necesidad y él lo declaraba corbán, ya no se lo podía dar a ellos. Y se dice que aquellos que tenían el compromiso de tener que suplir a sus padres ancianos, sobre todo, hacían arreglos de corrupción con esta gente, lo declaraban corbán, le daban una parte a ellos y ellos se quedaban y no ayudaban a sus padres. Y él le dice a Jesús: cuando tú dices esto, cuando tú estableciste esto, donde no está escrito en ninguna ley que otro al declarar eso no le puede ayudar a su papá y a su mamá, no estás violentando el quinto mandamiento, le dijo Jesús. No estás incumpliendo, no estás violentando el mandamiento que dio Dios cuando dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que se levante o hable en contra de su madre o su padre muera irremisiblemente. ¿No están ustedes anulando tales cosas? Y entonces dijo Jesús: bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque me honra cumpliendo mandamientos que son enseñanzas de hombre y no de Dios. El problema que se estaba generando lo vivimos hoy día nosotros. El cumplimiento de esas costumbres que establecen grupos y las quieren hacer inclusive leyes y van por encima de aquello que realmente nosotros estamos en obligación de cumplir. Lo que deberíamos cumplir es lo que está escrito y no la costumbre que otros quieren imponer. ¿Y por qué esto? Porque como se evidencia o lo pone en evidencia Jesús allí, ellos no lo estaban haciendo porque fuesen a ayudar al pueblo. Ellos lo estaban haciendo porque quieren un beneficio para ellos. Así hay gente, hay grupos que son electos inclusive o se ponen de acuerdo y aprueban leyes, hacen decretos, aprueban proyectos cuyo beneficio es solamente para que los que participan y los que levantan la mano en aprobarlo. Pero el beneficio que debe buscarse para el pueblo no lo tienen por ningún lado. Más por el contrario, se colocan cargas, se ponen cargas sobre la gente, sobre el pueblo, que ellos mismos no están dispuestos a cumplir. Buscan es el beneficio de ellos. Por eso pasaron por encima de la ley escrita y establecieron una ley oral, una ley verbal, una ley que imponía costumbres a un pueblo para ellos vivir bien, para ellos estar bien, para ellos tener el control, para ellos exigirle cosas de cumplimiento al pueblo que no le traería ningún beneficio al pueblo.
Era más bien los intereses de ellos mismos. Y hoy día, señores, nosotros vivimos de esa manera. Se ponen de acuerdo grupos y aprueban cosas que no van a beneficiar realmente al pueblo. Al pueblo recibe migajas y ellos se quedan con la mayor parte del beneficio de aquello que ellos aprobaron. Así usted ve a veces cosas que inimaginablemente nosotros pues vemos, y alguien que está aparentemente haciendo lo que creemos es bien, de repente aparece involucrado en algo que luego aprobó, firmó e hizo para tener un beneficio a costa del mismo pueblo que lo eligió. Y no tenemos entonces nosotros cómo salir adelante, cómo superar esto. Por eso Jesús los pone en evidencia. Ahora, la razón es que hay que hacerlo como ellos dicen. Les pongo un ejemplo. Aquí se estableció que no había ningún comercio que no pudiese tener una máquina fiscal. Y se establecieron precios exorbitantes, se le dieron a una empresa, se hizo aquello legal y se le pidió justamente que tenían que cumplir con eso, comprándoselos a una sola empresa que iba a recibir un beneficio en un momento determinado, por lo cual la promoción de tales cosas no fue en libertad para todo el mundo, sino que se le dio exclusividad a algunos que solamente podían hacer eso, porque ellos eran los únicos que iban a recibir los beneficios junto con aquellos que estaban aprobando tales reglas. Eso es para que tengan más o menos una idea. Y eso es para que sepamos nosotros cómo es que nosotros tenemos que involucrarnos en lo que realmente es conveniente para nosotros y aprobar lo que realmente viene a beneficiarnos a todos nosotros. Así hay muchas otras cosas que a veces nosotros pasamos. Y observe, más adelante Jesús se vería envuelto en otro enfrentamiento con los escribas y fariseos. El libro de Mateos, capítulo 23, esta vez, a partir del versículo 2, 3 hasta el 4, dice allí lo siguiente. Dice que Jesús estuvo allí sentado con esta gente. Y que en esa cátedra, le dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, les dijo. Allí se sientan los escribas y fariseos. Haced todo lo que ellos os enseñen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque estas son gente que ponen cargas al pueblo, aprobando leyes y cosas, que ponen cargas al pueblo, que ellos ni siquiera con un dedo moverían para hacerlo. Esta gente se sienta allí en esa cátedra y comienza a aprobar leyes que ellos mismos no practican. Diría Jesús, Mateo 15, 17, dejarlos son guías de ciego. Y si un ciego guiare a otro ciego, caerían en el hoyo. Espero que usted no sea ciego. Espero que nosotros podamos abrir nuestros ojos, podamos despertar nuestros oídos y podamos escuchar la voz de Dios para cumplir más bien su voluntad y dejar de hacer lo que los hombres quieren que nosotros hagamos. Por eso dice allí Jesús que le imponen pesadas cargas al pueblo. Y esto es lo que da nombre a este mensaje. Cargas pesadas. Porque llevamos cargas sobre nuestros hombros. Y tenemos que cumplirlas porque ellos las establecieron. Y cuando eso ocurre, señores, cuando las leyes que se aprueban van por encima o están violando los principios que estableció Dios, entonces la rebeldía se hace santa. Toda violación de la ley de Dios hace que la rebeldía sea santa. Se lo voy a repetir una vez más, porque eso fue lo que causó que Jesús tomara un látigo cuando entró al templo y vio que el templo lo habían convertido
en un mercado donde se comercializaba con la ofrenda que se iba a entregar, con el pecado, aquel sacrificio que debía hacerse. Entonces los echó fuera, les cayó a latigazos en aquel momento y destruyó todo aquello. Porque cuando se violenta el principio de Dios, la rebeldía se hace santa. Es la única vez donde vemos nosotros a Jesús en esa actitud. Asimismo, nosotros deberíamos responder tal cual. Por eso dijo Jesús que teníamos que dejarlo, que eran guías de ciegos. Y si un ciego guiaba a otro ciego, ambos caerían en el hoyo. Por eso pido al Señor que nosotros podamos abrir los ojos para saber qué cosa es lo que tenemos que hacer. Porque ellos imponen cargas pesadas, leyes que aprueban, cosas que hacen que ellos no están dispuestos a cumplir. Ellos no harían nada por eso. Así encontramos a veces familias, hogares, donde estamos llenos de reglas, donde los cabezas de casa, padre, papá, mamá o quien quiera que sea, exige el cumplimiento de reglas que ellos no cumplen. Le exigen a los hijos porque simple y llanamente son los hijos, son los menores. Así es como igualmente las generaciones que vienen surgiendo se van corrompiendo, se van echando a perder, se van guiando por cosas que saben que no están dispuestos a cumplir. Porque déjeme decirle lo siguiente, de este mensaje que yo le estoy dando hoy, solo le quedará el 50% y si usted es atento. Porque sé que el mensaje hablado siempre se pierde en la mitad. Ahora, cuando se practica, podemos llegar hasta el 87% de poderlo entender, de poderlo recibir, de poderlo percibir. Hay que practicarlo. Por esa razón, las generaciones se están perdiendo, porque los hogares están llenos de reglas que los que dicen que se las tienen que cumplir, no las cumplen. Mamá o papá dice al hijo, no mientas, pero ellos mienten. Mamá y papá dicen, no fumes, no tomes, tú no puedes tomar, tú no puedes fumar, tú no puedes hacer esto, pero ellos lo hacen. ¿Y qué crees que va a pasar con tu hijo cuando te vea haciendo tales cosas? Tienen los hijos, los padres tienen los hijos, no quieren que sus hijos hagan lo que ellos creen que le puede hacer daño, pero ellos van por la calle o ellos van en otro lado haciendo ese mismo daño. Ellos dicen, ellos no quieren que sus hijos sean engañados. Ellos no quieren que su hija, si tienen una mujer hembra, sea engañada por un hombre. Pero el padre a veces, el hombre que está en la casa, a veces va engañando. Así que ellos no están dispuestos a cumplir aquellos que están exigiendo que debe hacerse. Por esa razón siempre he insistido y he dicho que el líder no solo enseña con lo que dice, con lo que habla, él enseña con lo que hace, porque los hijos al ver el ejemplo de lo que están haciendo sus padres, entonces ellos lo van a repetir. La ley es oral. La que se estableció es oral, pero hay un principio de vida que está establecido por el Señor. Ser obediente, honrar a padres y madres, y eso implica también que los padres tienen que honrar a sus padres haciendo las cosas correctas, para que cuando ellos hagan las cosas correctas, entonces los hijos, al verlos practicar, también los practiquen. Allí, lamentablemente, somos ciegos. Quiero que vea lo que está ocurriendo. La parte moral se está perdiendo, aunque es una parte más bien verbal, de alguna manera, pues se está perdiendo y lo estamos haciendo. Ahora, recientemente, me tocó en uno de estos días, pues de las tantas veces que he tenido que hacer cola para echar la gasolina, estaba justamente allí en un momento apartado, aprovechándome también de una sombrita que estaba allí, y estábamos aproximadamente unas cinco personas estábamos allí. Y estando nosotros, las 5 personas allí, había uno que desde un principio no me agradó mucho por todo lo que salía de su boca, la forma como se expresaba, y a pesar de que era ya una persona de avanzada edad,
y en apariencia con cierta educación, no salía de mi asombro de las cosas que hablaba y de las barbaridades que él suele decir allí en ese momento. Cuando estábamos allí entonces esperando a que se moviera eso, pasó una niña porque ella no debía haber tenido más, cuando mucho debía tener unos 12 años. Y aquel hombre que estaba allí, él se hizo paso para que prácticamente se viese obligada esa niña a pasar entre donde estábamos nosotros y él. O sea, tenía que pasar así. Él estaba del otro lado, pero él se hizo hacia acá, de manera tal que la niña tuviese que pasar por allí. Y cuando la niña pasó, no me sorprendió el excremento verbal que salió de aquel hombre, por lo cual en ese momento decía ser como Elías y pedir un rayo, pedir fuego y que lo consumiera. No obstante, mi mirada fue tal que él se dio cuenta, lo observé, y la respuesta o la justificación que dio él para ese momento, para lo que dijo, no voy a repetir lo que dijo aquel, porque de verdad me avergüenza. Él quiso justificar eso y dijo, oye, es que estas bichitas son tremendas y uno nunca sabe. A lo cual, sabiendo que él lo estaba diciendo por la mirada que yo le había hecho, le dije yo, ojalá, y como no te conozco, tú no tengas tus hijas. Y si las tienes, ojalá no haya uno también que le diga o le haga lo que tú le acabas de hacer. Por lo que cayó y dijo, bueno, uno nunca sabe. Y luego se apartó de allí, se separó y no volvió a estar al menos donde yo estaba. Acusado quizás por eso, me imagino a mi Señor Jesús también cuando pone en evidencia a toda esta gente. Y eso es lo que acontece, señores. Yo le aseguro que a lo mejor su hogar es un desastre por la forma como se expresó. Pero si le preguntara acerca de esa reglamentación que pueda existir, quizás exija él el cumplimiento. Y puede ser que lo exija o no quiere que eso le ocurra a sus hijos, pero él sí está dispuesto a hacerlo con los demás, porque es el hijo o la hija de alguien más. Y este es el inconveniente que nosotros tenemos. El amor por el prójimo, el amor por nosotros mismos se ha perdido. Y no entendemos entonces que somos iguales ante Dios y que tales cosas son depravación, y la inmoralidad ha hecho acto de presencia a causa de que sentimos la libertad de poder hacer y decir lo que a mí me parece, aún violentando los principios morales, los principios sociales que están establecidos. Por eso agarramos nosotros y no nos importa la Biblia. No nos importa lo que está escrito. No nos importa lo que nosotros estamos viviendo. Jesús, en esa misma escritura, Mateo 23, el versículo 17, le diría a esta misma gente que está poniendo carga por encima del pueblo que ellos mismos no están dispuestos a cumplir, le diría luego a esta gente, los llamaría, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, que son como sepulcros blanqueados, porque a la verdad por fuera parecen ser hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y llenos de inmundicia. Y así lamentablemente es la gente que cuando abre su boca, entonces se pone en evidencia lo que lleva por dentro. Aprendí y enseño algo y quiero que usted lo tome en cuenta en esta oportunidad. Quiero que usted esté claro de qué cosa es lo que está ocurriendo. Cuando quiera conocer a alguien, déjelo que hable, déjelo que abra su boca y usted verá
lo que él lleva por dentro. Verá el resentimiento, verá el orgullo, verá la venganza, verá la falta de perdón, verá su propia maldad y su propio pecado cuando abra su boca para expresarse. Y si quiere aún aprender más de esa persona, véalo en una situación difícil, en una situación de dificultad, véalo en el momento de ira, escúchelo. Yo suelo decirle acá a la iglesia que yo los veo con el oído, porque cuando los escucho hablar, entonces sé cómo son. Parece que el principio de vida que nos ha dado Dios, el principio moral, el principio que debe prevalecer, quedó abolido y quedó ahora lo que es mi parecer. Y lo que yo digo, eso es lo que debe cumplirse. Así es como hemos perdido a las generaciones y así se está levantando entonces una generación que necesita ser transformada, que necesita conocer de Cristo, que necesita llevar a Jesús en su corazón, porque esta generación hace lo que la multitud o lo que aquello en conveniencia han decidido para que ellos obedezcan. Así es como le imponen moda, así es como le imponen lo que está de boga y osamos repetir inclusive cosas que no tenemos certeza si es verdad o es mentira, pero las repetimos y las aseguramos que son así. Así la gente lee en las redes sociales cualquier cosa. El amarillismo noticioso ha aparecido y algunos por solo tener seguidores o estar que la gente los vea, los siga o los comente, llenan las redes de cosas que no dicen nada o le dan un título rimbombante solamente para que tú entres allí, y después que entras allí entonces ves toda la cantidad de cosas, de basuras que tienen allí y que no te edifican en nada, pero que te van a ocupar tu mente, te van a preocupar con algunas cosas. Por lo cual yo te pido hoy que no solamente deseches todas estas cosas que están allí, porque van a ocupar tu tiempo y van a amargar tu corazón y te van a alejar de Dios, te van a alejar de Cristo, tan solo porque crees que peor es el desastre, porque parece que mejor es hablar de lo malo que hablar de lo bueno que puede estar ocurriendo. Por esa razón todavía a estas alturas no tenemos la humildad para arrepentirnos de lo malo que hemos hecho y buscar de Cristo para que verdaderamente podamos salir de toda esta situación. Levanta el Señor líderes con justicia de Dios y puedan entonces sobre todo guiar a este país, porque hoy hay un grupo que está establecido y otro que persigue quitarlos para ellos estar, pero ambos son los mismos porque están buscando y se ha demostrado sus propios intereses, y a costa de eso no le importa imponerle cualquier carga al pueblo con tal de que ellos logren sus beneficios sin importar cuál perjuicio hay para el pueblo. Así que nosotros tenemos que aprender a ver así a nuestra familia, a todo lo que tenemos alrededor. Usted no tiene que ir muy lejos, usted no tiene que ir a convencer masas, usted no tiene que hacerse conocer como le hacen pensar o ver a los demás. Comience con lo suyo, comience con su hijo, comience con su esposo, con su esposa, comience con su hermano, comience con el que está cerca, comience con el que está revisando o oyendo hoy este mensaje, comience a darle con sabiduría el entendimiento que se necesita. Y esto es lo que debe entender usted. Nuestra Biblia, señores, no se tiene que conocer, no se tiene que entender. Nuestra Biblia se tiene que creer. Hay gente que teniendo conocimiento no tiene sabiduría. Hoy carecemos de sabiduría y por esa razón se establecen reglas, leyes que nosotros desconocemos. Capítulo 22 del libro de Mateo, a partir del versículo 23. Jesús está allí y llega una clase de personas que forman también esa cúpula de gobierno religioso establecido en ese momento en Israel, y que no es muy diferente a lo que vivimos nosotros hoy, los saduceos. Dice allí mi Biblia que aparecieron o llegaron, se juntaron los saduceos. Los saduceos eran más dados a participar en partes políticas, eran proponentes y eran lo que aprobaban, lo que la ley oral o verbal establecía encima del pueblo a fin de obtener beneficios de ellos, y no creían en la resurrección.
No creían, al no creer en resurrección, tampoco creerían entonces que el Mesías podía estar entre ellos y luego iba a resucitar. Por lo cual a veces nuestros propios enemigos los identificamos porque ellos no llegan a creer en Dios. Usan a Dios para unas cosas que le conviene, pero para las otras donde le exige Dios, no existe Dios. Para cumplir ellos no existe Dios, pero para exigirle cumplir a otros, entonces sí. Esos eran los saduceos. Ellos eran inclusive los que estaban allí aprobando leyes y haciendo cosas. Se sentaban junto a los escribas y fariseos en el Sanedrín y siempre mantenían esas discusiones. Y a la larga terminaban negociando entre ellos dos la conveniencia de un grupo y la conveniencia de otro. Y el pueblo que se friegue, no tiene nada que ver con eso. Así que ellos vienen allí, versículo 23, se juntan allí. Y como no creen en la resurrección, le dicen entonces a Jesús, porque aclara mi Biblia allí, que ellos no creían en esa resurrección. Lo voy a leer con ustedes, al menos los dos primeros capítulos. Mateo 22, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y sigo. Entonces ellos le dicen lo siguiente, porque lo primero que le hacen es colocarle que Moisés dijo. Moisés no dijo. Moisés trajo unas tablas donde estaba escrito lo que Dios le dijo que tenía que escribir. Esta Biblia, señores, fue escrita por los hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Así que viene de Dios la palabra que está allí. Por eso Juan 1, el Evangelio de Juan, San Juan, versículo 1, dice, en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice que ese verbo se hizo carne, el verbo vino a habitar con nosotros, hablando de Jesús. Pero ahí tiene las escrituras que evidencian todo lo que es Jesús. Así que ellos lo primero que le dicen, que Moisés les había dado a ellos tal cosa, que si un hermano o un hombre se casaba con alguien, con una mujer por supuesto, y moría, entonces el hermano debía casarse o tomarla a ella, y la descendencia que tuviera, los hijos que ella tuviese, no eran de ese hermano, sino del primero que murió. Y le ponen un ejemplo a Jesús, porque ellos quieren evidenciar que no hay resurrección, o quieren enredar a Jesús en esto. Entonces le dicen, pues hubo un hermano que se casó y murió. Entonces, de acuerdo a lo que dijo Moisés, vino su hermano, se quedó con la mujer, pero también murió y no tuvo descendencia. Así que vino el hermano siguiente, se casó con la mujer y tampoco tuvo descendencia. Yo no sé si era estéril o era que le gustaba la cuestión o era que los mataba, los envenenaba, no sé. Pero de repente ellos le ponen el ejemplo hasta con 7 hermanos. Por 7 hermanos pasa y ninguno tiene descendencia. Entonces ellos le dicen, cuando venga la resurrección o cuando haya resurrección, ¿de quién será la mujer? Y esto es lo que quiero que fijes, la respuesta que Jesús da. Porque ellos le preguntan, cuando venga la resurrección, ¿de quién será ella mujer? ¿De quién será la esposa? Porque con los 7 se casó. Y le dice Jesús, erráis ignorando las escrituras. Señores, este es el gran problema de la iglesia de Dios. Ignoramos las escrituras y no sabemos realmente qué es lo que estableció Dios y qué están estableciendo los hombres. Por lo cual no sabemos cómo decir que no a los hombres y cómo decir que sí a lo que Dios nos estableció, porque las ignoramos, no las conocemos, no las leemos. No sabemos de repente cuándo decir que no, cuándo es que nuestra palabra debe decir que no y cuándo debe decir que sí. Por esa razón hay leyes que se aprueban,
donde vamos en contra de los principios de Dios, como lo dijo en principio Jesús a los fariseos y escribas, que estaban anulando el principio de Dios, el mandamiento que había dado de honrar a los padres y a las madres. Y que eso sería lo único que le permitiría a él tener honra sobre esta tierra, prosperidad sobre esta tierra, y que todo lo que emprendieren, en todo eso le iría bien, y que serían de larga vida sobre esta tierra. Entonces, cuando Jesús le dice eso, erráis, porque ignoras las escrituras. Dice, porque escrito está, prácticamente se lo está diciendo. Cuando haya resurrección, allá no se darán en casamiento, porque seremos como ángeles. Es decir, no necesitamos lo que normalmente o terrenalmente vemos acá. Así que él se lo aclara. Y para que no le quede duda a ellos de la resurrección, le dice, y en cuanto a que hay resurrección o no, deben saber lo siguiente, pues escrito está. Dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Escrito está cuando dijo que Él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y el lío, el problema que tenemos es que cuando ignoramos las escrituras, entonces cualquiera viene a imponernos, a decirnos cualquier cosa, y nosotros terminamos obedeciendo o haciendo una cosa que no sabemos si va en contra de Dios o no. Así que el pueblo, como dijo Oseas, dijo Amós, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y dijo Dios, y por cuanto no es que no te lo di, sino que lo desechaste. Porque allí cuando usted lee, dice, y por cuanto desechaste mi conocimiento, yo también te desecharé a ti. Así que hay un compromiso, hay una obligación de tener que conocer las escrituras, de tener que saber qué quiere Dios que nosotros hagamos, para que cualquier otro no venga a enseñorearse de ti. Porque escrito está, dijo Jesús, que los gobernantes se levantarían y se enseñorearían del pueblo, y ellos harían de su pueblo, harían su propia mesada. Y así hay líderes que también se pretenden levantar sobre un pueblo cuando la obligación y el compromiso que deben tener delante de Dios es enseñar a un pueblo, llenar el cielo de las almas de Cristo, hacer que verdaderamente los hijos de Dios reinen sobre esta tierra, gobiernen, que sean capacitados, que sean capaces de entrar en cualquier área de trabajo y de vida que podamos entender o tener nosotros, que todo lo que está aquí hoy es puesto de manos del Señor. Por eso le decía que no todo el que tiene conocimiento tiene sabiduría. Necesitamos la sabiduría, y para que sepamos, el libro de Proverbios 1:6 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Necesitamos entonces conocer a Jehová para poder tener sabiduría. No necesitamos solamente el conocimiento. Porque hay quienes tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. Hay gente que conoce, que sabe, puede hacer algo, puede inclusive hacer maravillas. Eso es tener conocimiento. Pero saber cómo se aplica, saber cuál es el beneficio, saber si eso conviene o no, eso es sabiduría. ¿Y cuándo aplicarlo? ¿Cuál es el momento? Eso es sabiduría, señores. Por eso, el que tiene conocimiento no tiene garantía de tener sabiduría, sino que el que tiene sabiduría obligatoriamente tiene conocimiento. Porque la sabiduría se desprende de saber usar el conocimiento. Cuando Salomón separó el conocimiento de la sabiduría, se perdió, se pervirtió, separó las dos cosas. Lea el libro de Eclesiastés y usted lo va a entender. Él mismo dice que se dedicó a conocer sabiduría, pero que cuando agregó ciencia, cuando sumó la ciencia a eso, y cuando separó una cosa de otra, entonces supo que todo eso era vanidad.
Lo termina reconociendo cuando ya sus días están por terminar. Por eso, cuando usted lee el libro de Eclesiastés, él concluye que la misión del predicador es esta: obedece a Dios en todo, porque este es el deber ser de cada uno de nosotros, obedecer a Dios. Lea su Biblia y usted lo va a entender lo que yo le estoy diciendo hoy. Así que tenemos una situación cuando Jesús responde justamente que ignoramos las Escrituras, que no sabemos por qué estamos haciendo una cosa, que no sabemos por qué estamos aprobando leyes, que no sabemos por qué llevamos la carga. El pueblo hoy día, sobre todo aquí en Venezuela, no termina de entender que hay que buscar a Cristo, no termina de entender que hay que humillarse. Parece que las redes sociales nos lo dicen todo y es mejor. Entonces creemos, para estar en paz con nosotros mismos, pero nunca estamos en paz con Dios, publicamos un versículo bíblico, pero nuestra vida no se parece al versículo bíblico que nosotros estamos publicando. Y es necesario que nosotros podamos entender que de aquí en adelante lo único que va a pesar es nuestro verdadero arrepentimiento. Por eso hay gente que llega a conocer a Cristo y está convencido de Cristo, pero no está convertido a Cristo. Convencido porque conoce, tiene conocimiento y sabe de la existencia de Dios, pero no vive conforme a eso que le están diciendo. Así que es fundamental que nosotros podamos entender todas estas cosas, señores. Podamos saber hacia dónde tenemos que ir. Un versículo más quiero darte. Jesús dio una respuesta a estos saduceos. Y como le dije hace un rato, versículos 31 y 32, le dijo el Señor: en cuanto a la resurrección de los muertos, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Pues escrito está, cuando dijo: Jehová es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y el que está vivo, señores, el que está vivo por el Espíritu. Y las palabras, dijo Jesús, que estaban escritas y que Él predicaba, eran espíritu y eran verdad. Y si eran espíritus, es lo que viene a traer la vida. Y si viene a traer la vida, es lo que te capacita y te da sabiduría para enfrentarte a todas las cosas que de ahora en adelante van a venir. Si tú tienes la suficiente sabiduría, entonces también tendrás la suficiente fe para accionar en aquello en lo que crees, sabiendo con sabiduría y conocimiento que eso se puede llevar a cabo. Allí es donde entonces comienzas a ver lo sobrenatural obrando en ti. Allí te das cuenta que no es solamente aquella cosa natural que conociste en un momento determinado, sino que por el contrario puedes clamar al cielo, puedes clamar a Dios, y en el nombre de Jesús entonces tú puedes lograr aquello que tanto has anhelado. Por ejemplo, salvarte, levantarte, sanarte y prosperar en todo aquello que Dios ha establecido. Lo puedes creer y ahora sabes que vas a entenderlo. Por eso en esta hora el Señor va a abrir tus ojos y podrás ver las grandes cosas que Dios dijo que podías ver. No habrá ninguno que no pueda escuchar su palabra, sino que por el contrario el Espíritu Santo vendrá a ti y entonces te mostrará esa gran gloria y ese gran poder que ha de venir para transformar todo lo que está a tu alrededor. Porque de ahora en adelante no ignorarás este mensaje, no ignorarás las Escrituras, sino por el contrario te abocarás a conocer de ella, porque sabrás que en ella está la vida, como está escrito. A mí me parece que en esta Escritura está la vida. A mí me parece que en Jesús está la vida. A mí me parece que obedeciendo esto, ahí está la vida. Y si está la vida, está la prosperidad, está la grandeza y está la victoria que Dios tiene para todos nosotros. Alabado sea Jesús. Alabado Espíritu Santo. Alabado mi Dios que está en los cielos y que vela por nosotros. El Dios que no duerme, el Dios que no se ha rendido, el Dios que te dice hoy: no son las costumbres, es lo que yo te digo que vas a hacer, y lo que yo diga que ocurra, eso será. Mi Dios no ha cesado. Mi Dios no se ha cortado todavía su mano para sustentarte. Mi Dios no ha dejado de guardarte. Mi Dios no ha dejado de protegerte. Así que si el enemigo se levantare contra ti, debes saber que mi Dios todavía está alrededor tuyo, pues eres su creación, eres su hijo, y Él dará todo lo que esté a su alcance para que tú vuelvas a su santa presencia. Así creemos y así
haremos y declararemos en todo momento que somos el pueblo de Dios. Hijos de Dios somos, ovejas de su prado somos, ovejas de su redil. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Creyendo ciertamente que la palabra de Dios se va a cumplir en nosotros. Así pues, vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a bendecirle y vamos a declarar que somos sus hijos. Donde usted está, allí, puede orar por lo que usted quiera, puede pedirle, pero lo primero que vamos a hacer es entregar nuestra vida en las manos del Señor. Diga conmigo: Señor Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios y yo sé que viniste a esta tierra a expiar nuestros pecados, que tu sangre me libra de todo pecado. Declaro ante ti, Señor, que he pecado contra ti, que soy un pecador y que hasta ahora, Señor, lo único que me puede librar de todo eso es tu sangre. Yo sé que fuiste levantado de entre los muertos y como tú resucitaste, yo también, Señor, he sido resucitado contigo. Así pues, si yo muero hoy, yo quiero estar contigo. Yo te invito a habitar en mi corazón y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y haz hoy, Señor, que mi entendimiento sea abierto, expandido para conocer las Escrituras y ya no ignorar lo que tú tienes para mí, conocer tu voluntad y hacer conforme a lo que el Espíritu de ahora en adelante me va a guiar, porque yo sé, Señor, que vendrás a mí y me guiarás por la senda de justicia y por la senda de verdad. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo, te doy gracias, Señor, y hoy clamo para que no solamente sea yo escuchando hoy este mensaje, sino que pueda entonces yo compartirlo con todos los que lo necesitan. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.